El gobierno ha planteado la posibilidad de pedir más plazo para poder aplicar esta tabla de factores. Ustedes entregaron un plazo en su fallo. ¿Es posible que se pueda ampliar o se Mire, tienen que respetar las fechas que ustedes entregaron? no le puedo responder porque esa petición no se ha hecho. Y es una petición que tiene que resolver la sala. En consecuencia, no le podría yo decir qué es lo que va a suceder a ese respecto. Es una petición que se va a tener que resolver en su mérito cuando se presente. Hay una posibilidad que se presente en la Corte de Apelaciones, porque este fallo ya está en etapa de cumplimiento, o que se nos solicite directamente a nosotros, por lo cual no le puedo contestar en este momento qué es lo que se va a resolver, pero en todo caso lo que sí le puedo contar es que esa petición no se ha hecho, que solo se ha anunciado vía prensa. Y lo segundo que le quería preguntar por este mismo tema, las ISAPRES señalan que en el fallo no precisa la devolución del dinero a los usuarios, que es una polémica que se ha estado generando en la mesa. ¿Es así o no? ¿O es una mala interpretación que están haciendo finalmente las ISAPRES? A ver, nosotros, como lo explicamos en el fallo, dejamos los cálculos a la superintendencia porque, como usted puede entender, este es un fallo de efectos generales para todos aquellos que han sido afectados por la imposición de tablas de factores que no correspondían. Y en consecuencia, la dimensión de eso, de cuántos son y en qué medida, depende de los tiempos, depende del grupo familiar, depende de la ISAPRE, del plan y de los factores que se aplicaron, de tal manera que usted y yo, por ejemplo, Bárbara, estando las dos, por ejemplo, en una misma ISAPRE y sistema, ya por el hecho de tener una situación distinta familiar, por ejemplo, que usted tenga 2 hijos y yo tengo una, y el hecho de que usted ingresó en tal fecha u otra y pescó un plano u otro, o tablas o no, nos hace que tengamos una situación totalmente distinta. Entonces no se puede estandarizar y decir que a usted y a mí nos van a devolver lo mismo. A lo mejor a mí no me devuelven nada y a usted sí, ¿no? Entonces no había cómo en el fallo establecer cuánto y de qué modo se tenía que devolver esto, porque en primer término había que hacer un trabajo, ¿no es cierto?, de pesquisa o de determinación respecto de cada afiliado y de cada situación. ¿Cuál es el punto? Esto no es lo mismo que los temas en que se han cobrado, ¿no es cierto?, precios excesivos, ¿no es cierto?, en temas del consumidor y se dice se va a tener que devolver tanto porque hubo tal situación de colusión, por ejemplo. Esto es una situación que tiene que ver con la aplicación de tablas de factores a determinados afiliados / planes / ISAPRES, ¿ya? Entonces ese cálculo era imposible de hacer por los tribunales. Entonces nosotros establecimos las reglas generales, establecimos desde cuándo, establecimos cuál es el tiempo en que hay que resolver este tema, y el resto es un tema de conversación y de acuerdo entre la superintendencia y las ISAPRES, de tal manera que el fallo no dice, mire, tiene que darle 5 cuotas o no darle ninguna, tienen que devolver 5 millones de pesos o tienen que devolver 300.000 pesos, no lo puede decir el fallo. Eso nosotros establecimos el marco general y de ese punto de vista es el sistema, ¿no es cierto?, el que tiene que llegar a acuerdos con las ISAPRES para resolver ese punto. No podíamos hacerlo nosotros porque tendríamos que haber hecho un estudio, ¿no es cierto?, gigantesco, que nosotros no tenemos los medios, ¿no?, ni tampoco somos un ente político como para determinar qué es políticamente más adecuado y más viable o no viable para las ISAPRES en este caso. Ministra, la última duda con el tema de los plazos. Mientras no les presenten la petición, ¿se tienen que respetar los plazos que ustedes plantearon en el fallo? En los tribunales las cosas se hacen de manera formal. Así que si alguien quiere pedir una ampliación de plazo, tendrá que fundamentarlo y pedirlo como corresponde. Nosotros no hemos recibido ninguna solicitud en ese sentido y por eso justamente no hay ninguna noticia, si no hubiera habido una resolución. Nosotros en esto, Bárbara, hemos sido muy preocupados de tomar decisiones prontas. Lo mismo que cuando se nos pidió una aclaración del fallo, lo hicimos a la máxima brevedad. Del mismo modo, tenemos la voluntad de cualquier situación que haya asociada con este tema, ser prontos en resolverla, justamente para no perjudicar el proceso y la solución del asunto, que no sea que esté entrabado en tribunales el tema y que por eso no se resuelva, pero no hemos recibido hasta ahora ninguna solicitud.
Muchas gracias, ministra. Encantada. Gracias, Bárbara. Constanza Vargas, de ADN. Hola, ¿me escuchan? Hola, Constanza, Sí. ¿cómo le va? Hola, hola, gusto en saludarlos a todos. Ministra, quería seguir en el mismo tema, hacerle dos consultas cortitas, siguiendo la línea de lo que preguntaba la colega. ¿Hay algún plazo establecido para pedir más plazo? Me refiero a si pueden hacerlo, por ejemplo, una semana antes de que se cumpla el plazo total o se tiene que hacer como con cierta cantidad de días de anticipación. Y lo otro también respecto al fallo... Ay, perdón. Te voy a contestar al tiro lo del plazo. Ok. Mientras esté corriendo el plazo, es el tiempo en que se puede pedir la ampliación del plazo. De tal manera que mientras esté vigente el plazo de 6 meses, se puede pedir una ampliación de ese plazo sin perjuicio de lo que se resuelve. Muchísimas gracias. Y lo otro que quería preguntarle es, claro, las ISAPRES han dicho que no se consideran cobros indebidos los cobros que se hicieron porque de alguna forma hubo un cambio de criterio que estableció la Corte Suprema. ¿La Corte determina que estos cobros son indebidos o no son indebidos? Es más algo de términos en realidad, como para saber si nos movemos en ese campo, digo. A ver, es importante decir que estamos en presencia, Constanza, de un fallo judicial y los fallos judiciales se cumplen. En consecuencia, aquí no está en discusión si el fallo de la Corte Suprema se tiene que cumplir o no, los fallos se cumplen. Lo único que podría estar en discusión, de acuerdo a lo que preguntaba antes Bárbara, es si se tiene que cumplir en los 6 meses o ellos quieren una prórroga, pero respecto del cumplimiento del fallo no hay ninguna duda y como usted puede entender, nosotros no vamos a debatir la pertinencia de un fallo judicial, que además está pronunciado por el máximo tribunal del país y que además es consistente con la jurisprudencia anterior del tribunal mismo y también es consistente con la jurisprudencia que ya tiene casi 13 años del Tribunal Constitucional. Entonces, sobre eso, las calificaciones que se hagan respecto de lo que el fallo está estableciendo, nosotros respetamos, como lo he dicho tantas veces, profundamente que los ciudadanos se expresen, pero no nos equivoquemos, porque esto no es una especie de controversia de opiniones, ¿no? Sino que se trata de un fallo que hay que cumplir y que además el tribunal se apresuró a aclarar si había alguna duda a petición de la superintendencia para que fuera lo más nítido posible, que es lo que la Corte está ordenando. Así que cualquier calificación sobre ese fallo es una materia de opinión, nosotros lo respetamos profundamente, todos los ciudadanos, todos los habitantes de Chile tienen derecho a opinar, pero no se puede poner a un fallo de la Corte Suprema en el mismo escalón que una discusión que haya sobre opiniones o debates de opiniones, ¿no? Esto no es susceptible de debatirse como una opinión porque es un fallo judicial y además del máximo tribunal del país.